Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a dar presentación al módulo número 2. Como ya habíamos visto en el módulo 1, en lo correspondiente al panorama general, presentamos todos los pasos a seguir en el desarrollo de aplicaciones utilizando el computador como herramienta. Dentro de todos esos pasos ubicamos el contenido del curso. El contenido del curso lo hemos llamado elaboración de algoritmos. Vamos a comenzar a tratar dicho tema. Los pasos para elaborar un algoritmo son análisis, diseño, construcción del algoritmo, y prueba de escritorio. Cuando vamos a elaborar un algoritmo, todo algoritmo requiere también de un análisis. ¿En qué consiste el análisis? El análisis consiste en identificar cuáles son los datos de entrada, cuáles son los resultados que se desean obtener y cuáles son los procesos que se deben hacer con los datos de entrada para obtener los resultados requeridos. En el diseño simplemente se define cuáles son los métodos que se van a utilizar para obtener los resultados necesarios con base en los datos de entrada. La construcción del algoritmo comprende 3 elementos básicos. Esos elementos básicos para la construcción de un algoritmo son los datos, las estructuras y las instrucciones. Vamos entonces a comenzar a hablar acerca de cada uno de ellos. Vamos a comenzar a hablar todo lo que es referente a los datos. Para efectos de construir algoritmos, los datos tienen cierta clasificación. Esa clasificación es la siguiente. Datos numéricos y datos no numéricos. A su vez, precisamente también con objetivos de procesamiento, los datos numéricos se clasifican entre lo que son datos enteros y lo que son datos reales. Es supremamente importante cuando se esté desarrollando, cuando esté construyendo un algoritmo, tener en cuenta cuál es el tipo de dato con el que se está trabajando. Los resultados que se obtienen, si se trabaja con datos enteros, frente a los que se obtienen cuando se trabaja con datos reales, podrán ser muy diferentes en determinadas situaciones. Y entonces, de acuerdo a los resultados que se deseen obtener, uno define si trabaja con datos de tipo entero o si trabaja con datos de tipo real. Entonces, resumiendo,
Para trabajar, para elaborar algoritmos utilizando el computador, esta es la clasificación de datos más general que se puede tener. Antes de seguir avanzando con respecto a los elementos para la construcción de un algoritmo, vamos a ver un poquito sobre lo que es la representación de datos en un computador. Dentro de un computador existe cierta jerarquía en lo que es la representación de datos y, digamos, las características de cada uno de ellos. La unidad básica para representar datos dentro de un computador es lo que se conoce como bit. Realmente esa palabra bit es una sigla de las palabras en inglés binary digit, es decir, dígito binario. ¿Realmente qué es un bit? Un bit es un elemento biestable. Biestable significa que solo puede tener dos valores. Algo similar a un bombillo, o está prendido o está apagado. Un bit es un elemento biestable. Por convención se ha definido que un estado representa el 0 y el otro estado representa el 1. Y esa es la razón por la cual se denomina dígito binario. Siguiendo en orden de jerarquía, después del bit sigue lo que se conoce como un byte. ¿Qué es un byte? Un byte es un conjunto de 8 bits. Ese conjunto de 8 bits está numerado desde el bit 0, bit 1, bit 2 hasta el bit 7. Como cada elemento es un bit, entonces en cada elemento estará almacenado un 0 o un 1. Y entonces, como usted podrá deducir, si nosotros tenemos un conjunto de 8 bits, dentro de ese conjunto de 8 bits, nosotros podemos tener muchas diferentes combinaciones de unos y ceros. Entonces, por convención, se ha establecido, esta combinación de unos y ceros me va a representar la A minúscula. Esta otra combinación de unos y ceros representa la B minúscula. Esta otra combinación representa el punto y coma. Esta otra combinación representa la P mayúscula. Esta otra combinación representa el número 1. Esta otra combinación el asterisco y así sucesivamente. Y esa convención que se ha establecido para identificar cuál es el carácter que representa cada combinación es lo que se conoce como el código ASCII. ASCII también es una sigla de las palabras en inglés
American Standard Code Information Interchange. American Standard Code Information Interchange, o sea, código estándar americano para intercambio de información. Esta convención es la que ha sido aceptada mundialmente y en la actualidad, digamos que en casi todos los computadores, los bytes se rigen por el código ASCII. Siguiendo en la jerarquía de representación de datos, a continuación del byte, obtenemos lo que se denomina como campo. Un campo es un conjunto de bytes. Si nosotros queremos representar el nombre de una persona dentro de un computador, digamos Pedro, ya hemos dicho que el byte se utiliza para representar un carácter. Por consiguiente, necesitamos un carácter, un byte para la letra P. Necesitamos otro byte para la letra E, otro para la letra D, otro para R y otro para O. O sea, para identificar una persona cuyo nombre es Pedro, utilizamos un conjunto de bytes. Y ese conjunto de bytes es lo que se llama campo. O sea que si nosotros queremos representar la dirección, entonces la dirección de la persona requerirá que si calle, carrera, la numeración, etcétera. Cada uno de los caracteres que conforman la dirección requiere un byte y ese conjunto de bytes es lo que se denomina campo. Siguiendo en jerarquía, tenemos el concepto de lo que es un registro. Un registro es un conjunto de campos. Si nosotros queremos describir una persona totalmente, necesitamos un campo en el cual se almacene el nombre, un campo en el cual almacenemos la dirección, otro campo para el teléfono, otro campo para la fecha de nacimiento, otro campo para la dirección electrónica. Entonces, todo ese conjunto de campos, todo ese conjunto de datos con los cuales identificamos una persona plenamente, es lo que se denomina un registro. El siguiente concepto en jerarquía es el concepto de archivo. Un archivo es un conjunto de registros. Veamos, si nosotros queremos describir una persona, ya hemos dicho que para describir una persona necesitamos un conjunto de campos. Pero como nosotros no únicamente necesitamos la descripción de una persona, sino que necesitamos la descripción de un conjunto de personas, supongamos que queremos representar, identificar todos los estudiantes de un curso, entonces por cada estudiante necesito la información del nombre, la cédula, la dirección, el teléfono. Para una persona se requiere un registro, para otro estudiante requiere otro registro, un tercer estudiante, un tercer registro. Todo ese conjunto de registros con los cuales estoy describiendo cada uno de los estudiantes de un curso es lo que se denomina un archivo. Un archivo es entonces un conjunto de registros.
El siguiente concepto en jerarquía es el concepto de base de datos. Una base de datos es un conjunto de archivos, pero ese conjunto de archivos tiene que tener una característica especial y esa característica es que esos archivos deben estar relacionados entre sí. Consideremos la situación de una universidad. Si nosotros queremos efectuar un proceso de matrícula, entonces nosotros tendremos un archivo donde tenemos, digamos, el currículo de un programa. O sea, si la carrera se denomina Ingeniería de Sistemas, tendremos que para el primer semestre se deben ciertas materias, para el segundo otras materias, y con toda esa información nosotros creamos un archivo. Necesitamos un archivo de estudiantes. ¿Cuáles son los estudiantes que están matriculados en el programa de Ingeniería de Sistemas? Necesitamos la historia de cada estudiante. ¿Cuáles materias ha visto? ¿Cuáles ha aprobado? ¿Cuáles le faltan por ver? Necesitamos un archivo donde estén los profesores. Entonces, cuando vamos a efectuar un proceso de matrícula, necesitamos desarrollar un proceso en el cual intervengan todos esos archivos. Entonces, todos esos archivos que tenemos, los tenemos que relacionar de alguna forma. Y eso es lo que constituye una base de datos. Entonces, esta es la jerarquía que se maneja con respecto al manejo de los datos dentro de un computador. Así llegamos al final del módulo 2 del curso de algoritmos de UDA-ROA. En el próximo módulo comenzaremos a tratar lo referente a las estructuras y a las instrucciones. Muchas gracias.